Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo: muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo he dicho, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura, a aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho: yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado antes bautizando, y se quedó allí. Muchos fueron a él y decían: Juan no realizó ningún signo, pero todo lo que dijo Juan de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué momentos tan difíciles y tan complejos está viviendo el Señor. Está siendo perseguido, incomprendido, a pesar de que Él siempre ha hecho el bien, a pesar de que su palabra solo salen palabras, de su boca solo salen palabras de amor, de bendición, de perdón. Por eso quisiera compartir 4 puntos fundamentales de este Santo Evangelio. En primer lugar, quieren apedrear a Jesús. Cuando la palabra se hace fuerte, cuando la palabra toca, cuando la palabra tiene ese poder y muchas veces no queremos aceptarla, frente a esa verdad que se proclama, frente a esa verdad que se dice, lo que se busca es acallar a aquel que la dice, aquel que la pronuncia. Y por eso ellos querían apedrear a Jesús, porque es que ya no lo soportaban, porque su palabra ya no la aguantaban, ya estaban cansados de él, pero precisamente porque su palabra les tocaba la herida, la llaga, y no la querían aceptar, no la querían acoger. Y por eso precisamente la manera que querían utilizar para deshacerse de él, para acallar esa palabra, era apedrearlo. Y eso es lo que pasa con muchos, cuando proclaman la verdad, cuando esa verdad es contundente, cuando esa verdad es fuerte, cuando esa verdad aturde el oído y no deja descansar la conciencia, quieren acallarla, quieren apagarla. Y por eso muchos que han sido profetas, que han anunciado el amor de Dios, pero han denunciado las injusticias, han acabado asesinados, martirizados por dar testimonio de esa verdad. Pero en un segundo momento, ellos no quieren reconocer esas obras de Dios en Jesús. Ellos viendo y se hacen los ciegos, escuchando
y se hacen los sordos. ¿Cómo es posible que viendo las cosas, escuchándolas, no las quieran aceptar? Siguen tercos y cerrados en sus propios criterios, en sus propias decisiones, en lo que ellos creen que es bueno. Y por eso, a pesar de que vieron las obras de Dios, que Él curó, que Él sanó, que Él tuvo misericordia de aquel pecador, que proclamó el amor de Dios, la misericordia de Dios, y sin embargo, no la reconocieron, no reconocieron a Jesús, no lo aceptaron y más bien querían hacerlo a un lado, querían acabar con él, querían asesinarlo. Qué contradicción tan grande. Al bien se le quiere llamar mal y al mal bien, como lo dice el profeta Isaías. Muchos en su terquedad, en su cerrazón, no quieren aceptar esa verdad que se les proclama. Pero en un tercer momento, hay muchos que obran en nombre de Dios. Y por eso dice ahí, seréis dioses, es decir, nosotros haremos las obras de Dios. Nosotros hablaremos en nombre de Dios, seremos profetas de Dios y haremos las cosas de Dios. Y por eso, a pesar de que Él les quiso hacer entender de una y otra manera que Él venía en nombre de Dios, que Él venía a hacer las obras de Dios, sin embargo, no lo aceptaron. Sin embargo, siguieron encerrados, anclados en su fe, en sus creencias, y no se abrieron a esa gran aventura del Evangelio, de una renovación en el Espíritu. Y por eso más bien siguieron sus caprichos, siguieron lo que ellos creían bueno y sin embargo no lo aceptaron. Viendo, no quisieron ver las obras de Dios y escuchando, no escucharon esa voz de Dios que los llamaba a un cambio. Y por último, dice el Evangelio que Jesús se fue a la otra orilla y allí muchos creyeron en Jesús. Esa doble realidad. Si hay unos que se cierran, que son tercos a escuchar la palabra de Dios, hay otros también que se disponen, que son dóciles, que permiten que esa palabra permee la vida y la transforme. Y por eso muchos, al escuchar al Señor, al escuchar esa palabra, creyeron en Él, se convirtieron y se convencieron que realmente Él era el Mesías, porque venía a mostrar ese rostro misericordioso de Dios. Pidámosle al Señor esa gracia de que hoy le creamos, que hoy tengamos esa fe y esa certeza de que si le creemos tendremos vida eterna. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.